que todos en algún momento han leído alguna revista o algún journal del Sevier. Lo que ven en el fondo de la pantalla es la razón por la que nosotros nos conocen. Por ejemplo, los editores de The Lancet, Clínicas de Norteamérica, o en este caso puntual como Clinical Pathology, Anatomic Pathology. Bueno, nosotros actualmente somos los que publicamos la mayor cantidad de contenido clínico a nivel que hay. Sin embargo, el Sevier, precisamente por tener todo ese contenido, actualmente se convirtió en la compañía global líder de análisis de información clínica basada en evidencia. Creamos soluciones a partir de toda esa información que apoyan a los médicos en su día a día. Por ejemplo, este es un paper que les vamos a compartir, donde demuestra hoy en día la necesidad de contar con nuevas plataformas que nos apoyen. Por ejemplo, el año pasado, en publicaciones relacionadas con el coronavirus, entre enero y junio, nosotros tuvimos un incremento de más del 2.327%. La pandemia de alguna manera nos ha forzado a buscar nuevas formas de comunicarnos y cómo proveer salud. Para el 2025 la telemedicina va a crecer 7 más. Entonces, de alguna manera, lo que venimos a presentarles hoy en día son plataformas que nos van a apoyar en nuestro día a día, en nuestra práctica clínica y a reducir ese tiempo. El año pasado, el Sevier fue la única organización privada que colaboró con la Organización Mundial de la Salud, creando protocolos basados en evidencia de cómo nos podíamos apoyar en ellos para combatir el COVID. Para no extenderme, nosotros tenemos un pool de soluciones muy amplio, pero realmente, digamos que las que pueden ser de interés actualmente para ustedes son 2, que son creadas por patólogos para patólogos. Una de ellas se llama ExpertPath, donde van a encontrar más de 4.000 diagnósticos y más de 51.000 imágenes y pueden hacer un comparativo de varios diagnósticos al mismo tiempo. Y la otra de estas es ImmunoQuery. Actualmente estamos trabajando en construir una alianza con la Asociación Colombiana de Patología para que los miembros puedan contar con estas, y ya tenemos una alianza actual con la Sociedad Ecuatoriana de Patólogos. La idea es hacer extensa esta alianza a ustedes para empezar a ser pioneros en Sudamérica en el uso de estas plataformas. Entonces, doctor Melo, la palabra es suya, donde les vamos a mostrar mediante unos casos y él como patólogo cómo hace uso de esto. Bueno, gracias Carolina. Buenas noches a todos. Espero se encuentren bien. Ya como Carolina se permitió presentarme, mi nombre es Mario Alexander Melo Uribe, soy médico patólogo y trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá. Y desde hace unos meses, por iniciativa propia, he venido como trabajando con las plataformas, por curiosidad inicialmente, luego con el contacto que se estableció con el Sevier a través de Carolina. Y lo que les quiero mostrar esta noche es básicamente lo que he podido aprender de las plataformas, lo que hago en el trabajo diario. Como ustedes comprenderán, pues trabajo en un hospital oncológico y para lo que más lo uso, las plataformas son para casos tumorales, pero vamos a ver, sobre todo ExpertPath tiene infinidad de posibilidades de utilizarlo. Entonces, no nos vamos o las plataformas no se limitan únicamente a la patología neoplásica o tumoral, sino también hay una serie de posibilidades infinitas que ustedes pueden ir explorando y aprendiendo poco a poco de cada una de ellas. Entonces, como en patología una imagen vale más que 1000 palabras, pienso yo que lo más adecuado es mostrarles el funcionamiento de las plataformas a través de un caso. Entonces, para eso me voy a permitir compartirles mi pantalla y para que podamos
para que podamos ver a través de un caso la utilidad de las plataformas. Y Carolina, ¿me puedes confirmar si? Sí, doctor, ya lo podemos ver. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, vamos a entonces acá a ponerlo en modo presentación y para, para que podamos ver. Eh, en cualquier momento me pueden interrumpir, doctores, me pueden hacer preguntas sobre las plataformas o sobre el caso clínico. La idea es, pues no pretendo fungir aquí como un gran experto, sino simplemente, como les dije al principio, ver cómo poco a poco he ido construyendo una forma útil de utilizar las plataformas. Entonces, vamos a iniciar inicialmente con el caso clínico eh, que está basado en ImmunoQuery. Como ImmunoQuery es una herramienta útil en la práctica diaria del patólogo. Este es un caso de interconsulta que llegó a nuestra institución hace algunos meses y se trataba de un paciente masculino de 7 meses de edad que estaba hospitalizado en una institución fuera de la ciudad de Bogotá y el médico tratante enviaba el material histológico y un breve resumen de historia clínica para una segunda opinión. Básicamente lo que teníamos era que se trataba de un lactante con una aparición de una masa a nivel del cuello en la región posterior derecha desde hace 2 meses y que ha venido aumentando de tamaño progresivamente. No se describían otros síntomas acompañantes, solo la aparición de la masa. Como exámenes paraclínicos, pues teníamos una ecografía de tejidos blandos en la que se hablaba de que había un conglomerado de adenopatías que tenían ecogenicidad heterogénea ubicadas en el nivel ganglionar 2B y 3 del cuello derecho, sin signos de necrosis central. Y una resonancia magnética del cuello, pues obviamente sobre la misma lesión, en la que se hablaba de un tumor en tejidos blandos a nivel supra e infrayoideo derecho, profundo al músculo esternocleidomastoideo y a la cola parotidia, lateral al espacio carotidio, con una intensidad de señal heterogénea en T1 y T2, y que tenía unas dimensiones de 6.3 por 3.5 por 3.4 centímetros y aparentemente no tenía flujo vascular. Esta es una fotografía que me permitieron los familiares, pues la mamá del bebé, y es evidente el tumor en el cuello. Ya le habían realizado una citometría de flujo de médula ósea en la que básicamente pues no se documentaba ningún proceso leucémico agudo ni una infiltración neoplásica secundaria a la médula ósea. Estas son las fotografías del material que recibimos con algunas marcadores de inmunistoquímica de la institución en donde nos pidieron la segunda institución y otros que le realizamos en nuestra institución. Entonces, a partir de ahora, pues les voy a mostrar las imágenes y voy a ir a ImmunoQuery para ir interactuando de esta manera para que ustedes vean cómo es útil la herramienta y cómo se puede utilizar en un caso, en cualquier caso, básicamente. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta a este aumento, pues que lo que tenemos es una lesión básicamente muy basófila, con extensas áreas de necrosis, como la que están aquí justo en el centro de la fotografía, pero también hay áreas de necrosis distribuidas por toda la superficie de la neoplasia. Otras áreas para mostrarles cómo la lesión tiene ese patrón homogéneo, un patrón sólido, homogéneo, basófilo, digamos las células a este aumento y con las áreas de necrosis que ya les había mostrado y por aquí en la parte superior y en la parte derecha también son evidentes. Al acercarnos o al mayor aumento, pues estas células tienen un citoplasma eosinófilo. Algunas de ellas presentan los núcleos excéntricos
Y estos núcleos, pues la mayoría son redondeados con un pleomorfismo moderado, la presencia de figuras mitóticas y de células inflamatorias que acompañan la neoplasia. Miren el aspecto homogéneo de la lesión. Casi todas las células presentan esta misma morfología. El citoplasma eosinófilo, los núcleos algunos ovalados, otros redondeados, con unos nucleolos inconspicuos o poco visibles, y llamaba la atención que algunos de ellos o algunas células pues tienen este núcleo, digámoslo, excéntrico con el citoplasma eosinófilo rechazado hacia la periferia. Miren acá de pronto es más evidente esta morfología que les hablaba yo de los núcleos excéntricos, los nucleolos un poco evidentes, y el tamaño de los núcleos pues es mayor al tamaño de los núcleos de las células de los capilares de los endotelios, pues de los núcleos de los endotelios que están aquí acompañando el tumor. Pues básicamente estas son las imágenes, y con estas imágenes de hematoxilina eosina nos permitimos hacer algunas opciones diagnósticas adicionales a las que ya traía por los colegas de la otra institución, y se plantearon algunas opciones que si ustedes quieren plantear sus propias opciones, bienvenidos, los puedo leer en el chat. Las opciones de trabajo, pues habían opciones como un teratoma inmaduro con un componente neuroepitelial, un tumor neuroectodérmico primitivo, en este caso pues periférico o extraóseo, un neuroblastoma, un rhabdomiosarcoma y cualquier otra opción. Entonces, no sé si quieran en este momento participar, o si alguien tiene alguna otra opción diagnóstica que nos quiera compartir, antes de que comencemos a desglosar un poco la inmunohistoquímica y que comencemos a utilizar la herramienta como tal. Doctores, la idea es que hagamos lo más interactivo posible. Pueden desbloquear la parte del micrófono y decir cuál consideran ustedes que puede ser diagnóstico, o lo pueden escribir abajo en el chat. Bueno, pues si no hay opiniones, vamos a mostrar la inmunohistoquímica y de pronto pueden surgir alguna opinión para tratar de hacer esto un poco interactivo, pero si no, si les mostramos de todos modos el funcionamiento de la plataforma. Entonces, estas son las fotografías de la inmunohistoquímica del panel que le realizamos. Inicialmente se le realizó un panel muy general que incluía un cóctel de citoqueratina AE1-AE3, el cual, como ustedes pueden evidenciar, está positivo, un CD45 o antígeno común leucocitario que está marcando sobre todo en las células inflamatorias que acompañan al tumor, pero las células tumorales parecen negativas. Entre las opciones está un tumor germinal, probablemente con un componente neuroepitelial maligno, y ustedes se dan cuenta que el SAL4, que les estoy acá mostrando, está positivo perfectamente en todos los núcleos tumorales. Y también le hicimos una proteína S100, la cual algunos de esos núcleos tumorales pues estaban también positivos. Con este panel de inmunohistoquímica, pues digamos, seguimos un poco dispersos todavía, pero la positividad del SAL4 nos orientó a que esto pudiera ser un tumor germinal. Entonces procedimos a hacerle otros marcadores para tumores germinales, como el OC34, el cual pues ustedes pueden ver que está completamente negativo, para carcinoma embrionario y para
eh, germinoma en este caso, el CD30 para el carcinoma embrionario, que está completamente negativo, y el Glypican-3, que frecuentemente marca en el tumor del seno endodérmico, está, como ustedes lo pueden ver, positivo. Entonces, quiero empezar en este momento a utilizar la plataforma para que ustedes vean cómo nos puede servir para resolver nuestro caso. Entonces, esta plataforma es completamente online. Simplemente uno ingresa a través del dominio de ImmunoQuery, digita su clave de acceso y una vez digite la clave de acceso va a tener este panel que estamos en este momento se está desplegando. ImmunoQuery básicamente está construido desde el punto de vista de dos opciones, o construir un panel o utilizar la plataforma para aprender sobre algún anticuerpo de inmunohistoquímica o sobre algún tumor en específico y su marcación de inmunohistoquímica. Entonces, en este caso, lo vamos a utilizar, en este momento, vamos a utilizarlo primero para anticuerpos. O sea, tenemos un tumor que tiene una marcación de inmunohistoquímica un tanto divergente y vamos a iniciar con la marcación de los anticuerpos que tenemos positivos, y ImmunoQuery nos va a generar una serie de probabilidades con porcentajes que nos va a permitir aclarar un poco el panorama. Entonces, de este primer panel, mire que tenemos el cóctel de queratinas, el SAL4 y el S100, por ejemplo, y adicional el Glypican-3. Entonces, yo puedo, por ejemplo, acá digitar los anticuerpos que quiero utilizar, en este caso el SAL4. Esto me busca por aproximación y ustedes se dan cuenta que me saca las opciones con los diferentes clones o clonas que existen en el mercado de este anticuerpo. Entonces, yo selecciono aquí y me lo va a posicionar aquí en esta columna de los anticuerpos que ya he seleccionado. Entonces, el SAL4 es uno de los que seleccioné. El otro que estaba positivo es la citoqueratina AE1, AE3. Entonces, aquí me saca las opciones, lo voy a elegir. Y el otro que estaba positivo puede ser el S100. El S100, hay toda esta serie de posibilidades, pero en términos generales, uno puede utilizar o uno puede verificar cuál es el S100 que está utilizando en su laboratorio. En este caso, este es el que utilizamos. Entonces, solamente puedo escoger 3 anticuerpos para construir mi algoritmo. Si yo quisiera utilizar el cuarto anticuerpo, que sería el Glypican-3, que ustedes lo vieron, que también estaba positivo. Bueno, les decía que solamente puedo utilizar 3 anticuerpos para construir el algoritmo. Si quiero utilizar un cuarto anticuerpo como el Glypican-3, que también estaba positivo en nuestro caso, simplemente voy a tener que construir un anticuerpo un nuevo algoritmo que lo incluya. En este momento, pues vamos a utilizar estos 3 y ya vamos a construir un nuevo algoritmo que nos incluya el Glypican-3. Entonces le doy construir el algoritmo y este es el resultado que me va a arrojar ImmunoQuery. Me va a listar por orden de probabilidades según la combinación de estos anticuerpos, cuál es la mayor probabilidad de que nuestro caso corresponda a uno de estos. Obviamente, esto es operador dependiente. Uno tiene que descartar opciones como la que nos están mostrando acá de adenocarcinoma de estómago, pero así funciona el algoritmo. Entonces, por ejemplo, acá nos va a decir, mire, para el SAL4, combinado con estas otras opciones, el SAL4 está positivo en el 28% de los adenocarcinomas de estómago. Hay 535 casos reportados y usted puede ir
y leer estas referencias en las cuales el adenocarcinoma de estómago está siendo positivo o ha sido reportado positivo para estos 3 anticuerpos. Si uno le da clic en las referencias, él nos va a mostrar esas 6 referencias que están, digamos, acordes a lo que estamos buscando. Yo puedo si le doy clic sobre la referencia, pues él inmediatamente me va a dirigir hacia PubMed y ustedes pueden tener acceso, si tienen acceso de inmediato a través de las bases de datos, al artículo si lo quieren leer, en este caso. Pero digamos que estas opciones que nos han salido con este primer panel, pues ninguno parece lógico para el caso de nuestro bebé. Entonces, vamos a cambiar un poco. Yo pienso que la positividad del Glypican-3 es muy importante. De pronto voy a quitar el S100 y le voy a agregar y voy a construir el mismo algoritmo con la positividad para el Glypican-3. Y le doy construir el panel. Entonces, en este caso, miren ustedes que ahora, bueno, olvidé decirlo en el anterior panel, sale un botoncito verde alrededor de cada anticuerpo. Y ese botón verde se va volviendo cada vez más blanco en la medida que la positividad ha sido reportada en menor proporción, hasta volverse completamente blanco, en donde probablemente son diagnósticos que no tienen mucha probabilidad de corresponder a un diagnóstico plausible o probable en nuestro caso. Entonces, de todos modos, por ejemplo, tumor teratoide rhabdoide atípico tiene la positividad del SAL4 en el 75%, las queratinas 82% y Glypican-3 74%, con 3 referencias reportadas: coriocarcinoma, tumor rhabdoide maligno, tumor del seno, del saco de Yolk o del seno endodérmico, saco de Yolk o del seno endodérmico, en donde la positividad del SAL4 es del 100%, queratinas 98% y Glypican-3 90%. Entonces, acá digamos que ya nos están nombrando diagnósticos que son más probables con respecto a nuestro caso clínico. Si ustedes quieren, en este momento, esta búsqueda se puede imprimir, por ejemplo. Si le damos aquí la opción de imprimir, ustedes la pueden imprimir con cualquiera de las opciones de impresión que ustedes tengan disponibles, a través de una impresora cualquiera, o generar un PDF, un archivo de texto. Bueno, la opción que ustedes tengan, esto se puede imprimir y lo podemos, digamos, tener impreso para guardarlo de alguna manera. ¿Sí? Como en este caso, vamos a dejarlo como número 1, que yo ya tenía alguno ahí guardado, pero vamos a decirle que sí, que lo vamos a reemplazar. Esa es una opción, imprimirlo. O la otra opción es guardarlo. Podemos guardar los casos. Aquí están digamos, los casos que he ido guardando, pero ya nuestra búsqueda por anticuerpos únicamente, digamos, es más difícil de guardarlo. Él simplemente me va a guardar por los diagnósticos y ya vamos a ver la opción o trabajar a través de los diagnósticos, cómo se pueden guardar. Entonces, vamos a volver a nuestro caso y ya tenemos algunas opciones diagnósticas. Sin embargo, estamos trabajando sobre las impresiones diagnósticas hechas al principio, y el tumor neuroectodérmico primitivo o sarcoma de Ewing extraesquelético, en este caso, también estaba entre las opciones. Se le hizo el panel que lo incluyera y vean ustedes el resultado.
CD99 francamente positivo, FLI1 igualmente positivo, cromogranina positivo y sinaptofisina pues sí tiene una marcación, digámoslo, muy débil que podemos considerar negativa. Se le realizó también otros marcadores de origen de la cresta neural o neuroepiteliales como el CD56 que está negativo, la enolasa que no está mostrado está francamente positiva y tenía un índice de proliferación celular del 90%. Entonces, en este momento es cuando yo me sentía todavía un poco más confundido y decía, bueno, o esto es un tumor germinal como nos mostraba, o es un tumor germinal que tiene un componente neuroepitelial, embrionario. Bueno, es aquí cuando voy a volver a utilizar ImmunoQuery y generar con estos nuevos anticuerpos qué otras opciones puedo tener. Entonces, uno de los anticuerpos que está francamente positivo es el CD99. No lo veo. Aquí está, CD99. Entonces lo puedo utilizar. Vimos que estaba también positivo otros marcadores como el FLI1. Aquí está, como les digo, esto busca por aproximación el FLI1 y teníamos también positivos, si quieren podemos mirar la cromogranina o la enolasa, la que ustedes deseen, podemos utilizar la cromogranina, en este caso cromogranina A, construir un segundo panel con estos nuevos anticuerpos. Y en efecto, miren que el sarcoma de Ewing y el tumor neuroectodérmico primitivo está entre nuestras opciones con una marcación muy buena o una probabilidad muy buena de marcación positiva para el CD99, el FLI1, no tanto para la cromogranina. Entonces, pues el algoritmo nos está mostrando algo que desde el punto de vista patológico ya nos imaginábamos, pero probablemente, y aquí si yo voy hacia abajo, cada vez me va mostrando más y más opciones, inclusive las que tienen poca probabilidad, en este caso por la negatividad de la cromogranina, o sea, casi el 0%, por ejemplo, para un sarcoma SIC o un condroblastoma y otros tumores. Entonces, pero aquí la pregunta del millón es, ¿qué pasa si comienzo a hacer la mezcla de mi anterior panel con este nuevo panel que nos está saliendo positivo? Y probablemente es ahí donde uno dice, bueno, ¿por qué no quitamos la cromogranina y sabemos que el SAL4 estaba francamente positivo? Probemos, construyamos un panel que nos incluya FLI1, CD99 y SAL4. Entonces, claro, el sarcoma de Ewing sigue siendo una muy buena opción. Hay otros como el angiosarcoma, el tumor dermoplásico de células redondas, sarcoma epitelioide. Bueno, nos van apareciendo algunas opciones, pero recordemos que aparte también teníamos otros anticuerpos como positivos. Entonces yo puedo empezar a quitar y poner ir construyendo mi panel de la manera que yo considere más adecuada. Obviamente, vuelvo y repito, esto simplemente me saca probabilidades y es la interpretación de nosotros como médicos patólogos los que le damos un significado a esta expresión. Cuando utilizo CD99, SAL4 y Glipican-3, mire que me sacan opciones que probablemente son más lógicas para nuestro tumor. Pero para terminar de completar el caso, se le hicieron aún más estudios de inmunistoquímica descartando otras opciones que eran probables, como el rhabdomyosarcoma. Miren ustedes que la desmina está negativa, la miogenina está negativa y el mio de 1 está también
negativo. Entonces, probablemente la opción del rabdomyosarcoma no es de las más probables en nuestro caso. Adicional a estos marcadores, le hicimos otro panel que incluía EMA, actina de músculo liso, el INI1, que está negativo, como ustedes, o hay pérdida de la expresión del INI1, y la actina musculoespecífica, el clon HHF35, que también tiene una marcación positiva. Entonces, probablemente aquí vamos a utilizar nuevamente ImmunoQuery y a mezclar todas las opciones. Y aquí es donde está la clave de ImmunoQuery, de probar cuáles son los anticuerpos que nos van a dar el mejor perfil. Y yo creo que, por ejemplo, la pérdida de la expresión del INI1 es algo muy importante para nuestro caso. Entonces, si utilizamos la opción de un tumor, de que construyamos un panel con INI1, Glypican 3 y SAL4, nos van a salir otras opciones. Miren ustedes que el tumor rhabdoide teratoide atípico y el tumor rhabdoide maligno es de los que se ha vuelto un común denominador que nos ha aparecido. Y mire que la pérdida de la expresión del INI1, esto no nos va a sacar, o sea, el algoritmo no está construido para mostrarnos anticuerpos negativos. El algoritmo está construido para mostrarnos el porcentaje de positividad del anticuerpo. Y miren ustedes que, por ejemplo, para el tumor rhabdoide teratoide atípico, la positividad es tan solo del 1%, o sea, es casi del 0, que es más o menos lo que estamos buscando, pérdida de la expresión del marcador. Y el tumor rhabdoide maligno, pues hasta en un 17% este marcador puede estar expresado, o sea, en el 83% de los casos va a haber pérdida de la expresión del INI1 o el SMART CB1. Y entonces es aquí donde podemos ir aclarando un poco el panorama. ¿Sí? Si ustedes se fijan, probablemente este tumor se ha vuelto de los más comunes o el factor común en todos nuestros pantallazos. Pero volvamos un momento y ahora utilicemos la herramienta de otra manera. Comparemos diagnósticos. No comparemos anticuerpos, sino comparemos diagnósticos. Entonces yo puedo construir un panel para comparar entre 3 posibles diagnósticos. Si ustedes recuerdan, entre las opciones que nos han ido apareciendo está el tumor rhabdoide. El tumor rhabdoide, en este caso, sería un tumor rhabdoide extrarrenal. Entonces, yo puedo utilizar este como un primer diagnóstico. El otro diagnóstico que teníamos probable es el sarcoma de Ewing o el tumor neuroectodérmico primitivo. Entonces, como les digo, esto busca por aproximación, entonces yo puedo utilizar esta opción para comparar. Y la otra opción que teníamos es que probablemente esto sí sea un tumor germinal. Y entre los tumores germinales, pues como veíamos, el YOLK-SAC o el tumor del seno endodérmico está entre las opciones. Entonces, yo puedo comparar hasta 3 diagnósticos al mismo tiempo y construir un panel que nos compare qué tienen en común o qué puede hacer la diferencia entre un diagnóstico y otro. Y el resultado que voy a obtener es este. Esto me va a listar los anticuerpos de acuerdo a la probabilidad de que sea positivo en los 3 diagnósticos. Me va a poner unas referencias, una nomenclatura. Nos va a decir, mire, los que están en verde es que probablemente logran diferenciar con alguno de los otros 2 diagnósticos. Los que están en rojo es que no hay diferencias y los que están en blanco es que simplemente es neutral. Si ustedes se fijan,
el SAL4, por ejemplo, me hace la positividad del SAL4 en el tumor rhabdoide extrarrenal, me hace diferencia versus al tumor al Ewing o tumor neuroectodérmico primitivo, porque su expresión es del 73% en el tumor rhabdoide y es del 0% en el tumor neuroectodérmico primitivo. Recordemos por un momento que nuestro caso está positivo fuertemente para este anticuerpo. Acá lo tenemos. Acá está, SAL4 fuertemente positivo en nuestro caso. Entonces ya veamos que esa expresión del SAL4 del 0% en el tumor neuroectodérmico primitivo, pues prácticamente uno dijera, bueno, me puede descartar el tumor neuroectodérmico primitivo. Sin embargo, el SAL4 pues obviamente está expresado también en los tumores germinales. La expresión de las queratinas, mire que la expresión de las queratinas es neutral, pero sí me puede diferenciar entre un tumor neuroectodérmico primitivo versus un tumor del seno endodérmico del saco del York, porque la expresión de queratinas en el tumor del seno en el Ewing, en el tumor neuroectodérmico primitivo, pues está solo del 22% versus el 98%. EMA, que en nuestro caso está positivo, el EMA está, me ayuda a diferenciar entre el tumor rhabdoide y el tumor de neuroectodérmico primitivo. Aquí ustedes pueden ver los porcentajes. El CD99, por ejemplo, miren que es neutral y no me ayuda a diferenciar prácticamente entre los diagnósticos, porque la expresión, inclusive en el tumor del seno endodérmico, es del 20%. Probablemente el saco del Yolk, pues es menos probable que sea porque versus el Ewing, pues ustedes pueden ver la diferencia de 93 versus 20%, pues va a ser significativa. Y así sucesivamente me va a listar una serie de anticuerpos que puedo que los haya utilizado, puede que no. En nuestro caso utilizamos el SMARCB1 o el INI1. Miren ustedes cómo la baja expresión casi del 0 en el tumor rhabdoide me ayuda a diferenciar versus el 2, que en el tumor de Ewing está completamente conservada la expresión del INI1. Y si no hay datos o no hay artículos publicados, pues me va a salir esta convención de que no aplica. Y así sucesivamente podemos ver toda una serie de anticuerpos. Obviamente, entre más abajo vaya en el listado, probablemente es que la probabilidad o es menor o que no hay información. Por ejemplo, Glipican-3, pues no hay información de que haya Glipican-3 positivo o negativos en el tumor de Ewing o de neuroectodérmico primitivo. Entonces, esto me hace un listado de toda una serie de anticuerpos que han sido de alguna manera u otra utilizados o reportados en la literatura. Estas búsquedas son las que yo puedo guardar para mi análisis. Yo puedo guardar, aquí en la bitácora me va a colocar por fechas, como yo, pues aquí, como les digo, yo utilizo la plataforma para resolver algunos casos y miren ustedes que aquí están, me van a ir guardando y si yo quiero algún día ir sobre alguno de los casos, pues voy a dar clic y él me va a colocar la misma pantalla con la comparación de los casos que yo tenga en mi bitácora. Bueno, entonces, para volver a nuestro caso y resumirlo, pues ustedes se dieron cuenta cómo la positividad del SAL4, del Glipican-3, del FLI1 y del CD99 nos puede llevar a
pues una confusión entre dos diagnósticos, pero definitivamente la pérdida de la expresión del INI1 nos hace diferencia sumado a la utilización de la inmunistoquímica en este panel. Y es así como nuestro diagnóstico final, o el diagnóstico final en este caso es un tumor rhabdoide maligno extrarrenal. Y vuelvo y repito, como en patología una imagen, pues vale más que 1000 palabras. Ustedes se pueden dar cuenta con unos ciclos de quimioterapia la reducción del tamaño de la lesión. Entonces, digamos que es un caso de éxito porque uno hace un diagnóstico que trata de estar lo más aproximado posible a la verdad y los oncólogos pediatras pues terminan o hacen su trabajo basados en el nuestro y se da uno cuenta que la respuesta clínica es evidente. Antes de terminar, quiero mostrarles otras utilidades de ImmunoQuery, que es la de aprender. Ya vimos cómo construir paneles de trabajo, ya por anticuerpos o por diagnósticos, pero también está la opción de aprender. ¿Y aprender qué? Pues puedo aprender de diagnósticos o puedo aprender de anticuerpos. Por ejemplo, si yo quiero que me haga un resumen de los anticuerpos y su expresión en el tumor rhabdoide renal o extrarrenal, aquí me va a decir, mire, usted puede utilizar toda esta serie de anticuerpos y vuelvo y les digo, me va a colocar al principio del listado los más positivos y al final, pues los negativos o los que no tienen expresión. Recordemos que, por ejemplo, la pérdida de la expresión del SMART-CB1 o INI1 es de lo más útil para el diagnóstico del tumor rhabdoide extrarrenal. Y miren, aquí está lo del 4%. Esto me los puedo ordenar por positividad. Me puede poner de primero los más positivos o pues yo lo puedo cambiar de que me ponga de primero los negativos, o sea, los del 0%, o me los puedo ordenar también en orden alfabético, como yo quiera. Aquí tengo las opciones de la bibliografía, como ya vimos, y simplemente dándole clic me va a remitir directamente hacia PubMed. Y vamos a ver de inmediato otra opción que es aprender de los anticuerpos. Entonces simplemente yo le doy a aprender, le doy de anticuerpos y supongamos que quiero aprender del SMART-CB1, entonces me va a decir toda la información, en este caso los nombres de los clones o de las clonas, quién las produce, en qué país y cuáles son de nuevo la positividad en en todos los tumores en los que haya información. Aquí está el número de casos y como todos sabemos, pues probablemente del SMART-CB1 o del INI1, nuestro significado biológico es la pérdida de la expresión, entonces yo puedo ir y mirar al final del listado cuáles tienen menor expresión. Ahí está el tumor rhabdoide maligno, bueno, aquí está nuestro tumor rhabdoide atípico, que es lo mismo pero en el sistema nervioso central, etcétera, etcétera. Y no sé si hasta aquí tengan preguntas, porque quiero mostrarles que esto está completamente conectado con la siguiente plataforma de la que queremos hablar esta noche, que es ExpertPath. Simplemente aquí en la parte superior hay una opción de darle clic y le podemos decir que quiero tener acceso a ExpertPath. Y al estar en ExpertPath se nos va a abrir un mundo de posibilidades y que es tan extenso que no pienso abrumarlos con tanta información, pero si quieren hasta aquí alguna pregunta de ImmunoQuery o si de una vez miramos ExpertPath, como ya les decía, las dos plataformas están conectadas y nos sirve pues para utilizarla a las dos en cualquier momento. No sé si hay alguna pregunta, Carolina, o si alguien quiere alguna pregunta en el chat o simplemente me interrumpen de ImmunoQuery o si quieren seguimos, miramos a ExpertPath y su utilidad como quieran. Estoy a su disposición. Gracias, doctor Melo. Si quieren,
Y les parece bien, doctores, podemos seguir con ExpertPath y las preguntas las van poniendo ahí en el chat y las vamos respondiendo al final. Entonces vamos a ir con ExpertPath. ExpertPath, a diferencia de ImmunoQuery, ExpertPath básicamente yo lo veo como una gran biblioteca. Podemos utilizarla en cualquier idioma de los que ExpertPath trae disponibles. ImmunoQuery no está disponible en español, pero ExpertPath sí podemos tenerla en español o castellano si es su preferencia. Entonces aquí está, yo lo tengo en español para facilitar la utilización. Mire, tenemos más de 6.000 temas en un compendio que están organizados por unos grupos de información. Por ejemplo, si lo que usted quiere saber es sobre autopsias, pues vamos a tener un grupo de autopsias y forense, vamos a tener un grupo de médula ósea y sangre, hueso, mama, cardiovascular, bioquímica sanguínea, citopatología, dermatopatología, sistema endocrino, imágenes de lesiones endoscópicas del tracto gastrointestinal, los síndromes de cáncer familiar que ahora se han vuelto muy de moda a raíz digamos, del síndrome de Lynch y otra serie de enfermedades de cáncer familiar, gastrointestinal, geniturinario, ginecológico, cabeza y cuello, hematología, hemostasia y trombosis, hepatobiliar y pancreático, inmunología, enfermedades infecciosas, un capítulo especial para las consultas intraoperatorias o diagnósticos en congelación o transoperatorio, como dicen en Centroamérica, riñón, laboratorio, cosas de calidad de los laboratorios y de ayudas informáticas, hematopatología, o sea, linfomas y básicamente linfomas porque médula ósea ya vimos que había otro capítulo, patología molecular, neuropatología, histología normal, si queremos consultar la histología normal, pediatría, placenta. Doctor Mario, Señora. doctor Mario, ¿qué tal? Disculpa que le interrumpe, pero acá en el chat nos han preguntado sobre el capítulo de oftalmopatología. No sé si puedes abrir alguno de ellos. Oftalmo creo que no hay. Espérate, miro. Han preguntado oftalmo y patología de músculo esquelético. Sí, ahí ya abrí el ¿Ya? chat. Bueno, oftalmo sí no hay. Creo que en cabeza y cuello, pero un capítulo como oftal y inflamatorias de músculo esquelético me corcharon realmente. Bueno, pero oftalmo, mira que oftalmo como tal no hay, pero podemos buscar alguna entidad. Bueno, entonces miren que no hay un capítulo como tal de oftalmo, sin embargo, cuando uno utiliza el buscador de ExpertPath, puse conjuntiva en este momento, pero no sé si quieran utilizar alguna otra retina, pero mire que podemos utilizar, como por ejemplo, ojo y anexos oculares, como histología normal, o entidades específicas como el melanoma conjuntival, por ejemplo. ¿Sí? Ya vamos a ir desglosando cada uno de los temas, pero miren, por ejemplo, esto está todo organizado de la misma manera. Aquí está la parte de macroscopía, microscopía, de todos los anexos oculares y algunas otras cosas. Y aquí en la parte derecha ustedes pueden ver las imágenes. Estas imágenes se pueden aumentar de tamaño o inclusive se pueden exportar a PowerPoint si usted la quiere utilizar para alguna otra actividad. También son exportables a PowerPoint.
Entonces acá yo las puedo ir pasando o las puedo aumentar de tamaño, como ya les había dicho. Aquí están, por ejemplo, o las puedo poner en full screen, ¿sí? Para verlas más grandes con una excelente calidad y siempre van a tener las indicaciones de qué es las flechas en la parte inferior eh, para hacer todo el estudio. Mire que solo de este tema hay 56 imágenes microscópicas que podemos utilizar. Por eso les decía que es una gran biblioteca, ¿sí? Y aquí tiene algunas otras imágenes más clínicas que podemos utilizar. Si ustedes la quieren, lo que les decía, pasar a exportarlas a PowerPoint, le dan aquí descargar presentación y aquí se va a descargar y una vez estén descargadas las podemos ver en PowerPoint. Entonces ya para la siguiente presentación pues ya no utilizamos mis imágenes sino podemos ponerlas de ExpertPad. Vuelvo y repito, esta es una sesión muy rápida de todas las posibilidades que tienen las aplicaciones. Ya vamos a ahondar un poquito en ExpertPad, pero les quería mostrar que esta opción es posible, que usted descargue la imagen y la tenga ahora en PowerPoint para hacer una presentación que usted necesite. Obviamente va a salir con el sello, digamos, con los derechos de autor, en este caso de ExpertPad. Pero es parte de las opciones que tienen. Y volvamos acá hacia ExpertPad. No sé, doctora, si me... patología de músculo esquelético, no sé, una miositis, por ejemplo, porque podemos buscar... Han puesto algo de inflamatorio, sí, exacto. Bueno, pues podemos utilizar, pues, podemos utilizar el buscador como tal y él nos va a sacar las opciones que están consideradas desde este punto de vista. Y para la otra pregunta de patología articular, usted se puede uno referir probablemente a patología ósea, donde de pronto podemos encontrar cosas. Vuelvo y repito, esto está organizado de esta manera, pero a través del buscador podemos buscar un tema específico para hacerlo más rápido. La otra herramienta que tiene ExpertPad es que va guardando la bitácora de los términos que uno utiliza o de las opciones que uno ha ido guardando. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, yo el 25 de mayo estuve buscando fibroma meloblástico, ¿sí? Porque aparte lo que hago es cabeza y cuello. Entonces, miren que como yo lo puedo buscar acá, pero aquí están la forma en las que ExpertPad lo tiene organizado. Entonces, el fibroma meloblástico está en el capítulo de cabeza y cuello, mandíbula, neoplasias benignas. Pero digamos que yo ya no quiero ver neoplasias benignas, sino quiero ver neoplasias malignas, entonces doy clic en neoplasias malignas y me va a decir, mire, estas son las opciones de neoplasias malignas que ExpertPad tiene en su haber. Entonces, así, mejor dicho, la manera de navegar es como uno lo quiera, ¿sí? Simplemente solo a manera de ejemplo, por ejemplo, vamos a poner aquí ameloblastoma. Entonces, como les había mostrado, pues esto me organiza la información, me da unos criterios claves al inicio, los key facts, terminología, características clínicas, imágenes, cómo se ve desde el punto de vista microscópico y los diagnósticos diferenciales. Y luego ya comienza nuevamente a desglosarme uno por uno el tema, pues dándome más información de imágenes, macro, micro, test auxiliares que puedo utilizar desde el punto de vista genético, por ejemplo, los diagnósticos diferenciales,
y por último las referencias. Y como les había dicho al principio, yo puedo en esta parte ir viendo de una vez las imágenes, o puedo ver simplemente solo las imágenes, o puedo ver solo texto. Esto, digamos, está diseñado para complacer a todos los gustos como uno quiera buscar la información. Aparte de esto, les quiero mostrar otras funciones que tiene ExpertPath, y es la siguiente. En el caso, por ejemplo, de ameloblastoma, ya habíamos visto que aquí me saca las imágenes radiológicas, la imagen histológica y con las convenciones de qué es cada flechita, y las puedo descargar. Pero resulta que yo quiero no solamente leer ameloblastoma, sino leer los diagnósticos diferenciales. ExpertPath le permite a uno comparar infinidad de diagnósticos al mismo tiempo. ¿Cómo lo voy a hacer? Simplemente yo le voy a dar, yo ya sé que ameloblastoma es parte de lo que quiero comparar, entonces le voy a dar clic en comparar y él ya me lo pone en verde, ¿cierto? Pero resulta que el diagnóstico diferencial, por ejemplo, un fibroma odontogénico de tipo ameloblástico, si yo lo quiero comparar, le puedo dar clic en el verde, pero resulta que también está entre las posibilidades que en mi caso sea un carcinoma ameloblástico. Entonces yo le puedo dar clic en el verde o lo puedo abrir y luego dar clic en el verde. El hecho es que yo puedo elegir los diagnósticos y cuando tenga ya los que quiero comparar, le doy en la parte superior comparar y él me va a desplegar las 3 diagnósticos al mismo tiempo. ¿Yo qué quiero comparar? ¿Las imágenes o quiero comparar el texto? Lo que ustedes quieran lo pueden hacer. Si quiero comparar el texto, pues elijo el texto. Y como la información está organizada siempre de la misma manera, pues usted va a poder leer rápidamente Clinical Issues, por ejemplo, de primero, las imágenes de segundo, cómo se ve microscópicamente, toda la misma información al mismo tiempo de los 3 diagnósticos, 4, 5. Aquí sí no hay límite como en ImmunoQuery, que solamente es 3 el número mágico. Resulta que lo que yo quiero comparar son las imágenes. Bueno, probablemente de carcinoma ameloblástico no tengo una imagen radiológica para comparar, pero de estos dos sí. Pero no, me interesa es comparar las imágenes microscópicas, porque es lo que yo estoy viendo al microscopio. Entonces, voy a poner, por ejemplo, estas 3 imágenes al mismo tiempo de cada lesión, una de cada lesión, y voy a decir, las puedo, como su nombre lo indica, pues hacer un parangón o hacer compararlas en tiempo real. Entonces yo simplemente puedo elegir acá la imagen que quiero que me ponga en la parte superior y las puedo comparar al tiempo, ¿no? O las puedo leer por separado, como ustedes quieran. Es de cualquiera de los temas, obviamente aquí yo puse 3 diagnósticos diferenciales, pero esto se puede poner lo que uno quiera en esta opción de comparar. Y resulta que este es un tema que a mí me interesó, lo quiero volver a leer. Yo lo puedo poner acá en la opción de marcadores y me pone como un distintivo de que esta opción va a estar disponible, y luego cuando yo vaya a mi opción de marcadores, pues me va a decir yo le he puesto este distintivo, y lo puedo ir a buscar en cualquier momento de una manera más rápida. Por ejemplo, volviendo al caso del tumor rhabdoide extrarrenal, aquí está la imagen que nos trae ExpertPath, y ustedes pueden ver la similitud de las células con el caso que teníamos, que les traje para ImmunoQuery, ¿sí? Aquí tenemos lo mismo, mire, nos muestra que hay mutaciones en el ID1, bueno, toda la información relevante de una manera rápida, bien organizada, y por último las referencias. Y si quiero leer alguna referencia, pues simplemente le doy clic y me va a remitir igualmente a PubMed. Puedo imprimir las búsquedas
Y por último, pues en Estados Unidos, obviamente, puedo después de estudiar esto, reclamar créditos para digamos, la acreditación continua que tienen que hacer en este caso en Estados Unidos. Pero bueno, eso sí no aplica mucho para nuestro medio. Entonces, no, si tienen alguna otra pregunta de cualquiera de las dos plataformas, que si se la puedo resolver en este momento o con la ayuda de Carolina, estoy a su disposición. Si estoy en ExpertPath y quiero ir en MonoQuery, pues simplemente le doy clic y voy a MonoQuery, ¿sí? Las dos plataformas pues caminan de la mano, por decirlo de alguna manera.